Buenas noches, mi nombre es Kimberly de los Santos, la cual estoy cursando la materia de estructura de datos en la Universidad Católica Nordestana. Hoy le estaré hablando sobre árbol de expansión de coste mínimo. Este nos dice que un árbol es una estructura de datos que puede ser representada gráficamente. Este está compuesta por dos conjuntos similares a los estudios a los que se pueden ser estudiados en gráficos, o es decir, presenta vértices y aristas. También en la introducción nos dice que el árbol de expansión de coste mínimo surge a través de un problema cuando todos los nodos de una red deben conectarse entre ellos, sin formar un loop. El árbol de expansión mínima es apropiado para problemas en los cuales la redundancia es expansiva o el flujo a lo largo de los arcos se considera instantáneo. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de algunos gráficos de expansión de coste mínima. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de un grafo, el ejemplo de un grafo bipartido, el ejemplo de un grafo y un árbol de expansión. Le voy a dar una breve explicación del ejemplo de un grafo. El ejemplo de un grafo se supone que el grafo no dirigido a la siguiente figura debe mostrar, ahí le daré una pequeña introducción para que más o menos se entienda. El bosque de expansión es profunda, empezando en A y en D. El bosque de expansión en amplitud empezando en A y en D. El árbol de expansión de coste mínimo utilizando el algoritmo de Prim. El árbol de expansión de coste mínimo utilizando el algoritmo de Huskon. Y aquí tenemos unas cuantas preguntas. ¿Son iguales las soluciones obtenidas en ambos algoritmos? O en caso contrario, ¿son válidas las distintas soluciones y por qué? También tenemos algunas sugerencias que para implementar el algoritmo de expansión de coste mínimo debemos de leer bien el diagrama, perdón, el grafo, para saber qué nos está pidiendo. A continuación, les hablaré sobre las pautas principales sobre el algoritmo de Prim. Una de las pautas principales nos dice que la representación del grafo antes de implementar el algoritmo de Prim es crucial tener una estructura adecuada para representar el grafo. Una opción común es utilizar listas de adyacentes. La segunda nos dice implementación del algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim utiliza una cola de prioridad head para seleccionar la arista con el menor peso en cada interacción. Además, utiliza un vector de booleanos para llevar un seguimiento a los nodos, ya que han sido incluidos en el árbol de expansión. La lectura de los datos y llamados al algoritmo. Finalmente, para utilizar el algoritmo de Prim, se necesita leer los datos del grafo desde la entrada estándar o algún archivo y luego llamar a la función primemst para obtener el costo total del árbol de expansión de coste mínimo. Antes de entrar más profundo en el tema de el algoritmo de Prim, me gustaría dar una pequeña introducción, como nos dice que el algoritmo de Prim se encuentra en el algoritmo de Prim se encuentran un subconjunto de aristas que forman un árbol
con todos los vértices donde el peso total de todas las aristas en el árbol es mínimo posible. También el algoritmo de Prim permite encontrar un árbol recubridor de mínimo grafo. A continuación, otra explicación del algoritmo de Prim. Ahí, como pueden ver, una imagen del algoritmo de Prim, y este nos dice que el algoritmo de Prim es un algoritmo que se encuentra en un árbol expansor de coste mínimo, en un grafo no dirigido, ponderado. Es un conjunto de grafos que contienen todos los nodos y forman a un árbol minimizando la suma total del peso. En pocas palabras, el algoritmo de Prince garantiza que es el MEST. Resulta que tenga el coste mínimo posible. Hasta aquí mi exposición y gracias.